Bueno, como decía Arturo, yo empiezo presentándome. Yo soy cardióloga. Me escuchan todos bien por ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Yo soy cardióloga de adultos. Hace tiempo que coqueteo con las cardiopatías congénitas y ya es un poco más una relación un poco más estable. Ahora estoy totalmente convencida de que lo que me gusta es eso. Me dedico a eso. Ahora empecé el posgrado de cardiología infantil, que había estado detenido unos años. Y, y bueno, hace muchos años ya, desde el 2013, yo hago una policlínica ahí en el Hospital de Clínicas, que es una vez por mes, la hacemos de forma honoraria. Y con pediatra y una clínica, hace un poco de ayuda comunitaria, es Se una... entrecorta, Lía, no se entendió bien. Voy a cortar el internet de mi celular. Ah, porque no se lo último, las últimas dos o tres frases que dijiste no se entendió. Yo no entendí. Bien, a ver ahí. Ahí sí, Si no, ahí sí se está. escucha bien. Perfecto. No, les decía que en realidad esa es una policlínica que nosotros hacemos en el hospital de clínicas de forma honoraria, por eso es una sola vez por mes y vemos pocos pacientes. Da la casualidad que los pacientes del clínica son pacientes complicados y ahí es cuando yo empiezo la primer PPT diciendo para qué nosotros tenemos una policlínica de cardiopatías congénitas del adulto. Y bueno, lo cierto es que antes los pacientes con enfermedad congénita, los enfermos con cardiopatías congénitas, no llegaban a la adultez porque sus diagnósticos eran tardíos, porque sus diagnósticos eran erráticos, porque las técnicas quirúrgicas no eran suficientemente buenas como para aportarles un tratamiento que pudiera ser definitivo y dejarlos llevar a la adultez. Entonces muchas veces morían de niños. Con el correr del tiempo, las técnicas diagnósticas han mejorado, los ecocardiogramas sobre todo, ahora aparece también la resonancia para ayudar, y las técnicas quirúrgicas han avanzado de una forma terrible, y ahora cada vez tenemos más enfermos con cardiopatías congénitas del adulto, y de hecho se plantea que con el tiempo de los años van a haber muchos más enfermos que sean congénitos adultos que niños, porque la incidencia en niños va a seguir siendo la misma, la prevalencia, y en realidad todos esos niños se van a ir llegando a adultos. Claramente no los más complejos, pero sí la gran mayoría. Entonces, como les decía, la Policlínica de Congénitos Adultos del Hospital de Clínicas funciona una vez por mes, es el primer viernes de cada mes, y vemos solamente 3 pacientes. Eso es lo que está estipulado. Generalmente yo veo alguno más, se lo meto de contrabando a mi viejo y él por suerte acepta y terminamos viendo alguno más, pero no es la idea. Y entonces en esta policlínica nosotros lo que hacemos es ver los pacientes clínicamente y yo intento cuando es necesario hacer los ecos también. Así que ni que hablar que están todos invitados. Cuando quieran participar de la policlínica se pueden arrimar, si quieren ver algún eco, si quieren ustedes o si ustedes ven un paciente en policlínica que tenga alguna enfermedad congénita, pueden venir a presentarlo, pueden seguirlo viendo ustedes y compartir cada tanto alguna interconsulta. Todo eso lo podemos hacer y estamos nosotros abiertos a recibirlos cuando quieran. Entonces, ¿qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar en cardiología común, como la que hacen ustedes en el... Vamos a ver cardiopatías corregidas, cardiopatías con tratamiento paliativo. Esperen que dice que mi conexión de internet es inestable, así que vamos a ver si lo podemos resolver. Denme un segundo. ¿Ahí se corta o se me escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Está perfecto. Entonces seguimos. Los pacientes que vamos a encontrar van a ser cardiocorridas,
pacientes que tengan un tratamiento paliativo, o sea, que no hayan podido ser corregidos y que se les haya hecho algo como para mantenerlos con vida y mantenerlos funcionantes, o pacientes que sean vírgenes de tratamiento, que tengan una cardiopatía congénita, pero que no haya sido necesario tratarlos o que hayan pasado desapercibidos y nosotros los encontramos sin ningún tipo de tratamiento. Y acá una de las cosas que yo enfoqué a la charla de ustedes, señal son todas las cardiopatías congénitas, ni explicarles cómo funcionan, ni cuál es el tratamiento, ni cuál es la indicación de tratamiento, porque eso va a ser un embole para ustedes. Y a mí lo que me atrapa más es que a ustedes les empiece a gustar y ustedes empiecen a ver que esto no es un cuco y que esto no es el cuco de la prueba final, ni nada que ver. Sino que entiendan que las cardiopatías congénitas lo mejor que tiene es que son todas de razonamiento lógico. Y eso es lo que hace que ustedes se puedan acordar de qué es lo que va a pasar o a qué estar alerta, solamente con entender cómo es la cardiopatía. Entonces yo les voy a mostrar las que nosotros vemos. En una policlínica de congénitos adultos, una de las cosas que ustedes más van a ver son las tetralogías de Fallot. Eso es una cardiopatía corregida, y es corregida, pero puede quedar con algunas cosas para seguir viendo. Y la tetralogía de Fallot, para los que no sepan, es una cardiopatía que se puede explicar, si bien, como se llama por su nombre, tetralogía, tiene cuatro alteraciones características. La principal es una alteración que sería la CIB amplia, generalmente amplia. La CIB lo que hace, si ven acá con el puntero yo les marco, esta CIB amplia genera un mal alineamiento del septum. Entonces ese septum, en vez de dividir o separar los dos ventrículos y las dos salidas de las grandes arterias, lo que va a hacer es generar que la aorta se mueva, se dilate y cabalgue sobre esa CIB. Entonces ahí tenemos, la primera lesión es la CIB. La segunda lesión es el cabalgamiento de la aorta, y ese cabalgamiento de la aorta lo que va a hacer es empujar a la arteria pulmonar, desplazándola sobre todo anterior y superior, y generando una obstrucción al tracto de salida. Entonces nosotros ahí vamos a tener la CIB, como dijimos, el cabalgamiento de la aorta es el segundo, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, y secundario a esa obstrucción, la hipertrofia del ventrículo derecho. Y ahí tenemos las cuatro partes de la tetralogía de Fallot. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace con un Fallot de niño? Porque uno cuando está en cardiopatía del adulto, lo que tiene que pensar es que se le hizo de niño, porque si no, no voy a poder pensar en qué le voy a tener que hacer ahora o qué le tengo que buscar ahora. Entonces, a los Fallot, sobre todo hace mucho tiempo, y por eso los adultos que vemos ahora generalmente vienen con este tratamiento, cuando tenían mucha obstrucción al tracto de salida, había que generarles un alivianamiento de ese pasaje. Entonces, cuando uno lo iba a corregir, iba a hacer que la aorta quedara saliendo bien del ventrículo izquierdo, se iba a poner un parche para cerrar la CIB, lo que había que hacer era ampliar el tracto de salida. Y esa ampliada del tracto de salida corta un poco de difundíbulo, pero además, generalmente, para ampliar ese tracto de salida, lo que se ponía era un parche transanular, que se llama. Eso es un parche de pericardio, que en realidad no importa de qué sea el parche, lo que importa es que sea transanular. Y eso, ¿por qué importa? Porque al ser transanular rompe justamente la salida a la altura de la válvula pulmonar. Entonces ese paciente desde ese momento queda sin válvula pulmonar o con una válvula poco continente que con el tiempo hace una insuficiencia que es severa. Esa insuficiencia severa, que nosotros si tuviéramos una insuficiencia aórtica severa lo bancaríamos mucho menos, pero así como lo ven, esa insuficiencia severa se puede bancar muchísimos años del lado pulmonar. Nosotros tenemos pacientes que han sido corregidos con 30 y largos años. No es lo ideal es corregirlos cuando el ventrículo derecho recién se empieza a dilatar, no dejar que se ponga disfuncionante. Pero lo característico es eso, una vez que nosotros tenemos una insuficiencia pulmonar libre o severa, cuando un paciente con estas características va a venir a la consulta nuestra, y bueno, cuando empiece a tener síntomas de falla derecha, va a tener agregado, además de la insuficiencia pulmonar, va a empezar a meter dilatación del ventrículo derecho, va a tener insuficiencia tricuspidia secundaria, puede hacer arritmias. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que ver cuando tenemos un Fallot
que es adulto y llega a nuestra consulta, primero, ¿cómo está el ventrículo derecho? Esa insuficiencia pulmonar, primero tenemos que pensar que va a ser libre y va a ser severa. Entonces, lo más importante es ver cómo está ese ventrículo derecho, se puede pedir un eco, y el momento de cuándo vamos a hacer una intervención sobre esa válvula pulmonar o sobre ese ventrículo, lo vamos a definir con resonancia. Según lo que está establecido en las guías, hay volúmenes establecidos, que eso a ustedes ahora no les interesa, porque eso es una cosa, además, a la que pueden acceder en cualquier momento por el celular, y ni yo me acuerdo exactamente de los valores de todas las cosas, o sea que olvídense. Lo importante es eso, ver qué tan dilatado está el ventrículo derecho, cuáles son los volúmenes y cuál es la función del ventrículo derecho. Una cosa que es importante es que los pacientes con tetralogía faló característicamente tienen bloqueos completos de rama derecha. Y estos pacientes, una vez que se dilata el ventrículo derecho, tienen riesgo de muerte súbita. Entonces, cuando nosotros tenemos un bloqueo de rama derecha que es ancho, ojo qué tan ancho sea, y que además mete alguna astrasístole de vez en cuando, y bueno, entonces a esos también hay que seguirlos con Holter, hay que fijarse qué tan grande está ese QRS, y lo voy siguiendo con electro y con Holter, a ver, y se puede pedir también alguna ergometría, a ver si eso se modifica, si no se modifica, y valorarlo pensando en que esos pacientes pueden hacer muerte súbita. Y sobre todo, una vez que el ventrículo derecho se dilata, por más que yo le arregle la válvula pulmonar y le ponga una válvula pulmonar y diga, me quedó espectacular, no pierde más, ahora sí, lo arreglé, ya está, el resto de su vida con esta válvula hasta que banque, porque obviamente del lado derecho tenemos que saber que las válvulas siempre son unos años. Me olvidé del tema, por 10 años no va a tener ningún problema, por 8 años, bueno, listo. No. Si el ventrículo derecho se me dilató, por más que yo lo valvule, deje de perder, las cavidades vuelven, el ventrículo recupere un poco el volumen, igual ya tengo riesgo de muerte súbita instalado. Esos pacientes tienen más riesgo. Así que por ahí vemos lo que pasa con la tetralogía de Fallot. Otra consulta frecuente que nosotros podemos ver es la DTGA. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla, sin problema. Pueden interrumpir, yo no tengo problema. Otra consulta frecuente que vamos a encontrar en congénitos adultos son las DTGA. La DTGA, hay una es una D, transposición de grandes arterias. D porque el asa ventricular es D, y después es transposición de grandes arterias. O sea que la aorta va a salir del ventrículo derecho, y la pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo. Si nosotros hacemos el recorrido de la sangre, viene la sangre de todo el organismo a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, llega a la aorta, va a todo el organismo y vuelve a todo el organismo, o sea, son circuitos separados. Esos circuitos, si no tienen comunicación en algún lado, la persona obviamente no puede sobrevivir, no tenemos ser humano vivo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma que nosotros tenemos de asegurarnos que este paciente pueda tener flujo, pueda tener mezcla de flujo en algún lado? Estos pacientes generalmente nacen con un ductus arterioso persistente. Y una de las primeras cosas es que nosotros vemos cuando ese ductus empieza a cerrar, los niños se hacen cianóticos. Y esto es enseguida. Pueden ser ya cianóticos desde el nacimiento o a las primeras horas. Entonces, lo que hay que hacer es mantener el ductus abierto, obviamente, esto a ustedes no les importa porque ustedes no van a ver niños. Y lo otro que es importante que generalmente tienen es una CIA, donde esa CIA sea chiquita, se hace un procedimiento que se llama Rashkin, donde por cateterismo se mete un balón por acá, se hace transeptal y se raja todo, se hace un tirón y se raja todo el septum, permitiendo que esta sangre se mezcle y que haya comunicación. Si hubiera una CIB acá, si ustedes me dicen, ¿puede haber CIB? Sí, puede haber cualquier cosa, porque en las cardiopatías complejas la mezcla de cosas puede ser de todo tipo, o sea que podemos mezclar cualquier cosa. Esa es una cosa que a mí me gusta muchas veces. Yo he dado algunas clases ahí, clases no, les he contado un poco de cardiopatías cuando
mucho de cómo clasificarlas, si son cianóticas, si no son cianóticas, si son con hiperflujo, si no son con hiperflujo. Cardiopatías que incluso pueden ser cianóticas o no cianóticas según el momento y pueden no tener hiperflujo según el momento. O sea que eso no es tan bueno para mí, una forma de clasificar. Pero en este caso nosotros necesitamos una buena mezcla. Y ustedes me dirán, bueno, y la C y B, si yo tengo una C y B grande acá, o si tengo una C y B más o menos, ¿eso no sirve y le tengo que abrir igual acá? Y bueno, lo que pasa es que la C y B, como cuando uno inyecta en sístole, el flujo en sístole entre los ventrículos también es complicado. Entonces no existe tanta mezcla de sangre ahí. En ese caso, lo mejor siempre es que la mezcla se dé a nivel de las aurículas, donde hay menos presión y el flujo es más libre y se pueden mezclar mejor. Entonces, ¿por qué les explico cómo es la patología de chiquito y qué es lo que se hace de chiquito? Para que ustedes sepan después qué es lo que le vamos a ver de grande. Esta patología se arregla en los primeros días de vida. Hay que operarlo en los primeros días de vida, porque si no, mucha cianosis no le viene bien a los niños. Lo que se hace eso es el switch arterial es exactamente eso, se hace un switch de la salida de los vasos. Nosotros tenemos los vasos así, se recorta acá las salidas coronarias de la aorta, se secciona por encima, antes de la salida de los grandes vasos, y se rota esto, y entonces esto se implanta acá, y esto se implanta acá. Se cortan y se reimplantan las arterias coronarias. ¿Por qué es importante saber que se hizo un switch arterial? Porque esas coronarias que son reimplantadas, muchas veces, como uno las tiene que llevar de un lado al otro, pueden quedar como tironeadas, pueden hacer como un kinking de las coronarias, a su vez pueden quedar en una disposición que de más tensión y más fricción, más cizallamiento, y eso haga que una ateromatosis se vea, se reproduzca a los niños. Puede hacer que la ateromatosis seguimos. Puede haber ateromatosis más rápida. Y después lo que podemos ver es tanto en los niños como después en los adultos que se desarrolle una miocardiopatía. Puede ser por todas estas cosas que ya les explico. Puede ser sí, evolucionó de esa manera. Ya lo silenció. Iba a quemar a la persona. Qué feo. Pará, Lía, pará un poquito. Ahí volví. Ahí volví. Está, ahora sí. Dale, sigue. Una de las cosas que les quería contar es que esto es el tratamiento que se hace ahora. Así como en el fallo yo les conté que había un parche transanular y ahora justamente la evolución de la cirugía hace que se esté tratando de preservar más la válvula y tratar de que la ampliación sea por otro lado o mejorar más y recortar más a nivel del infundíbulo. Acá antes, en vez de hacerse switch arterial, se hacía un switch atrial, que se llama. Yo no les puse el dibujo acá porque es complejo y no se ve mucho, pero justo la semana pasada hubo un caso en el hospital de clínica, que yo después voy a tratar de armar un round y se los voy a contar, de una paciente. En su momento no le pudieron hacer el switch arterial y le hicieron un switch atrial. Y el switch atrial lo que implica es una tunerización de la aurícula con reducción de flujo, haciendo que las venas pulmonares que llegarían a la aurícula izquierda se redireccionen y lleguen a la aurícula derecha y con eso al ventrículo derecho y salga la aorta, y del otro lado las venas cavas redireccionarlas hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y sale la pulmonar. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho? Queda subaórtico y ese ventrículo derecho, más tarde o más temprano,
al no estar genéticamente predispuesto para estar subaórtico y bancar todas esas presiones, va a fallar. Entonces nosotros podemos ver dilatación de ese ventrículo, podemos ver dilatación de las aurículas por esas bandeletas que se ponen para redireccionarle el flujo, se puede ver arritmias, se puede ver de todo un poco. Y bueno, esta paciente siempre, una paciente que tenemos que tiene 20 años, en el momento que ella nació existía la técnica de switch arterial, pero en ella, por determinadas cosas, y esta paciente lo que pasó fue que siempre tuvo problema en el nodo sinusal, no tenía una enfermedad del nodo, pero sí tenía un problema, viste, tenía insuficiencia cronotrópica, no llegaba, levantaba mucha frecuencia, tampoco era una gran entrena, vengamos que no le gusta entrenar mucho. Y bueno, esta paciente hizo un bloqueo, yo fui a la consulta, estaba lo más bien, bloqueo B21, hubo que ponerle un marcapaso, un caso difícil, el electrofisiólogo fue Alejandro Cuesta, que se fue al hospital, tuvo que estudiar bastante porque no hay muchos casos de esto. Así que bueno, la DTGA, una de las que ustedes tienen que rememorar es eso. ¿Qué pasa con los ventrículos? ¿Cómo quedan los ventrículos? Hay que buscar isquemia de forma temprana. Un paciente tan orejón, no, tenía una DTGA, pero eso se arregló, y ahora viene con un dolor en el pecho, es una pechalgia. No. Isquemia existe en estos y son jóvenes. Hace poquito hubo un paciente que se hizo en el ISI, se le hizo 17 años, un switch de Angor, ergometría positiva, coronarias normales. O sea que todo puede ser. Hasta acá bien. ¿Y qué se plantea ahí, Lía, en ese caso? No, y en ese caso, en realidad la ergometría se pone como positiva porque tenía alteraciones en el ST. Mm. Pueden ser alteraciones mismas por la forma en cómo están distribuidos los vasos y hayan sido, este chiquilín además tenía un angiotac que no mostraba nada, pero bueno, esas cosas pueden pasar. En principio se descartó enfermedad coronaria, no había química en las coronarias, no había alteración de flujo, el flujo era bueno, o sea que no se sabe, hay que seguirlo vigilando. Esto es nuevo, les estoy contando un paciente de 2 semanas. Bueno, después tenemos pacientes que van a llegar, están más controlados. Y pongo alta, por ejemplo, una CIA cerrada en la niñez y que pueda no seguir con cavidades dadas, pero que viene a control, una CIB cerrada, o pueden ser una CIA abierta, que nunca haya dado repercusión y que esté por dar repercusión, o una CIA que tiene repercusión y nosotros tenemos que ver si la podemos tratar o no, o una CIB membranosa o muscular que nunca se haya cerrado, que es chiquitita, que nunca generó repercusión, y eso lo vamos a tener que seguir controlando. Nada para hacerle, solo mirarlo, cada 2 o 3 años le hacemos un eco y vemos cómo están los volúmenes, cómo están los ventrículos, si se dilataron las aurículas, si hay arritmia. Esas son cosas sencillas. Obviamente nosotros lo vemos mucho más espaciado. Y después están las coartaciones de aorta. Y las coartaciones de aorta, que nosotros tenemos más de uno en el hospital, tenemos que acordarnos que la coartación de aorta de cosas. Puede ser membrana subaórtica, hay chicos que están operados de coartación y de membrana subaórtica, y la membrana subaórtica se reproduce y se reproduce y se reproduce, y hay que operarlos varias veces. Puede ser una coartación de aorta con válvula aórtica bicúspide, puede ser las 3 cosas, válvula aórtica bicúspide, coartación de aorta y membrana subaórtica. También puede venir con afectación de la válvula mitral, eso se llama complejo de Yone, eso ya es un poco más claro, ustedes lo van a ver menos, porque generalmente esos pacientes ya están mucho antes. Y después también una cosa que tenemos que ver es si esa coartación
solamente, o sea, una vez que se reparó, quedó bien y no pasó más nada, o si hay recuartación. Y la recuartación la vamos a ver tanto en el eco como pidiendo algún angiotac para ver si el diámetro, el calibre, se redujo a más del 5, ese arterial a nivel del ascendente, si hay arrastre diastólico, todas esas cosas las tenemos que ver. O sea que una coartación que fue reparada en la niñez me llega a mi policlínica porque, felicidades, cumplió 15 años, lo despedí de la pediatría y pasa al cardiólogo de adultos. Y bueno, ya que estamos, que vaya uno que sea especialista en congénito. Y yo digo, qué papita. Viene una coartación de aorta que está reparada y quedó divino, no tiene gradientes, está espectacular. No, esa coartación se puede recuartar en cualquier momento. No me puedo quedarlo para el resto de mi vida con que esa coartación quedó preciosa. Y quedó preciosa, espectacular, pero igual vamos a seguir vigilando. Que venga una vez cada tanto y chao. Y después Lía, viene una cosa, el... Lía, te puedo Sí, interrumpir. No, sí, tiranos algunos piques sí. con respecto para evaluar una coartación. Decime si los gradientes importan en el eco, cómo evaluás vos, cómo decís, mira, esto es una coartación significativa, más allá de los síntomas cuando se evalúa, porque yo tengo entendido que a veces los gradientes pueden estar falseados cuando es muy larga, ¿no? La coartación es muy larga, si es corta puede servir, pero decinos qué importancia tiene el arrastre diastólico en cuanto a Perfecto, esas cosas. perfecto. En las cuartaciones y en las cuartaciones, sobre todo en las redes, que es más problemático porque como ya pasó la mano del hombre, siempre que nosotros tuvimos que actuar, la pudimos haber macaneado. Entonces, tiene que hacer es utilizar bien la clínica. Una cosa que no tiene que ver es cómo están los pulsos. Si los pulsos femorales están bien, si tengo buenos pulsos, en los niños es muy claro porque se pueden tocar los pulsos axilares que se notan clarísimo, antes de operarlos se nota clarísimo la diferencia entre los pulsos. A veces entre los adultos es más difícil. Lo mismo si son gordis o tenemos ahí un panículo que nos complica. Pero si nosotros podemos palpar bien los pulsos, y eso me da una situación severa. No quiere decir que se pueda estar guardando de a poco. Con respecto a paraclínica, porque bueno, pónganle que yo empiezo a sentir y digo, mira, la verdad no estoy acostumbrado a palpar los pulsos, entonces palpé 4 pulsos en mi vida, no tengo ni la más pálida idea si este pulso es bueno o es malo. Entonces le voy a pedir un eco. ¿Y qué es lo que voy a ver en el eco? Y bueno, todo depende de si por ejemplo, si la reparación fue término-terminal, es algo mucho más puntual. Si hubo que hacerle un flap de subclavia, quiere decir que yo tuve que utilizar utilizar parte de ese tejido para ampliar, entonces eso me puede haber quedado más amorfo, me puede generar ahí una aceleración de flujo, entonces nosotros vamos a ver con el Doppler, vamos a apoyar el Doppler ahí, vamos a decir, tenemos nosotros hablamos de coartación, vemos gradientes de más de 30 milímetros de mercurio, pero generalmente ese 30 milímetros de mercurio que nosotros vemos es pico, y en verdad se corresponde a un gradiente a nivel, un gradiente medio menor, que va a ser menor. Entonces, la clínica es primordial. Después nosotros podemos hacer el eco y tener una orientación. También vamos a ver cómo está el ventrículo izquierdo, porque es una obstrucción al tracto de salida. Ventrículo izquierdo, más lejos, más cerca, pero sigue siendo. Entonces, ver cuánta repercusión tengo sobre ese ventrículo, si hay hipertrofia, cómo están los patrones de relajación a nivel mitral, todo eso también se busca. Y después podemos utilizar, si está bien hecha y me mide en más de un enfoque tengo yo de estrechez según comparado con el resto de la aorta descendente, eso si tengo más del 50% está recuartado y hay que operarlo. Con respecto a lo que decía Arturo sobre el arrastre diastólico, el arrastre diastólico es uno de los marcadores de que hay coartación o recuartación, ¿tá? Pero eso también depende porque todo, como él decía, puede haber una zona más fibrótica que sea más extensa, entonces a veces el Doppler pico te fiable,
Bueno, pero con más de una técnica nos podemos ayudar. Y siempre que tengamos la duda, se puede pedir un cateterismo para medir exactamente ahí en el momento cuál es el gradiente. Y en realidad, como de un 30, ahí se trata de hacer o se balonea, o en el mejor de los casos, si ya es adulto, ya tiene el cuerpo del adulto, se coloca un stent que lo ha abierto mucho más tiempo, porque a veces puede hacer que se vuelva a achicar después y haya que hacerlo de nuevo. Pero eso también un poco lo decide el hemodinamista en el momento, porque hay que ver cómo salen los vasos, si sale algún vaso ahí que pueda jorobar, y si no se pueden tapar los vasos. Así que bueno, eso es un poco de coartación. Y de las paliativas, este es un tema súper importante, y sobre todo porque es un tema que está esperando a la gente, a los que hacemos congénitos adultos, pero en el mundo. Se hace el Fontán, capaz que escucharon hablar. Se escucha entrecortado, Lía, ¿sabes? Se te escucha Ay, entrecortado. perdón. A ver, esperen que... Yo tengo buena conexión, pero... Ahora se te escucha bien. ¿Ahora bien? Sí, ahora bien. Debe haber algún vecino me está robando internet. Voy a salir a denunciar. El Fontán, que ustedes alguna vez pueden haber escuchado hablar o no, es un método paliativo, es una cirugía paliativa, es un proceso que se utiliza para aquellos pacientes que tienen fisiología de ventrículo único. La primera descripción o la primera cirugía de Fontán se diseñó para aquellos pacientes que tenían atresia tricuspidia. ¿Ah? La tricúspide no se desarrolla, y una de las cosas que a mí me gusta decir en esas clases cuando alguno paro para algunas pruebas o alguna clase que hemos dado ahí en el clínicas, cualquier obstrucción que haya en una cardiopatía congénita, en un sector del corazón, todo lo que viene por detrás va a tener dificultad para desarrollarse. Entonces, yo tengo una hipoplasia pulmonar, tengo una estenosis de la válvula pulmonar, y puedo tener atrás una hipoplasia de todo el árbol pulmonar. Tengo una atresia tricuspidia y bueno, el ventrículo derecho no se me va a desarrollar bien. Tengo una atresia mitral, lo mismo. Tengo una coartación de aorta en el neonato, puedo tener un ventrículo izquierdo hipoplásico. Tengo una obstrucción, tengo una atresia aórtica, una estenosis aórtica severa, tengo un ventrículo izquierdo hipoplásico, y así todo. Entonces, una atresia tricuspidia con un ventrículo derecho que no se desarrolla, y tengo solamente, me puede quedar una camareta y un ventrículo izquierdo funcionante, por ejemplo. Entonces la sangre va a llegar a la aurícula derecha, va a tener que shuntear obligatoriamente por una CIA que va a existir. Igual a veces cuando son chicas hay que abrirlas un poco más. Y esa sangre va a llegar acá y va a salir por los vasos, cuando están los dos vasos, porque además puedo tener la desgracia de tener una atresia tricuspidia, atresia pulmonar, y ahí, pobrecito niño bendecido, se va a comer alguna otra cirugía. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto, un niño que nace con un ventrículo solo, o que le va a funcionar un ventrículo solo en su vida, nunca va a tener un corazón normal, va a tener una vida normal. Podrá tener una vida semi-normal, pero nunca va a tener una vida normal. Y se fueron diseñando determinadas etapas para conseguir que estos niños llegaran a la adultez y vivieran. De hecho, el mes pasado vi una paciente que se operó en el exterior, operó en San Pablo, 40 años tiene, que no es muy frecuente. Estas personas viven entre la tercera y cuarta década nomás, claramente muy operada. Claro que la cirugía acá es fundamental. Entonces el Fontán se va a utilizar siempre que tengamos fisiología de ventrículo único o que tengamos un ventrículo único funcionante. Lía, queda menos de un minuto, ¿está? No, nos volvemos a conectar, ¿te parece?
Dale, perfecto. ¿Ah? Dale.